voces. Está con nosotros Ilan Bushney, que es analista internacional, muy preciso, lo sigo desde hace mucho tiempo. Ilan, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Carlos, equipo? Un gusto. Gracias. Hacenos, por favor, tu primer análisis de lo que sucedió el fin de semana y cómo está hoy Venezuela. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay un estado de confusión total. Seguido del estado de confusión vemos un estado que está roto. De hecho, ayer se llegó a hablar de un golpe al gobierno que había asumido hace pocas horas, que era el de Delcy Rodríguez, que había juramentado frente a la Asamblea Nacional que le dio un mandato de 90 días. El mismo día que Delcy Rodríguez habla de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo seguir luchando por la liberación de Maduro, se da un escenario raro donde propias fuerzas liberan drones, o sea, propias fuerzas del gobierno venezolano liberan drones cerca del Palacio de Miraflores y se escuchan un montón de tiros, corridas en las calles, y no es casualidad justamente que el primero que aparece en escena, al igual que cuando se lo habían llevado a Nicolás Maduro, es ni más ni menos que Diosdado Cabello. ¿Y por qué decís? ¿No es casualidad? Y no es casualidad porque se habla de que es el hombre fuerte de verdad, sí, que lideraba de cierta manera la dictadura chavista, y por el otro lado porque se sabe que hay un enfrentamiento entre Delcy Rodríguez y su hermano con el bando aliado, con Diosdado Cabello y con Vladimir Padrino López, que es el jefe del ejército venezolano. Entonces todo es un estado de confusión total, y agregamos a esto lo que dijo Donald Trump en el día de ayer en un mitin propio, que dice que están cerrando un centro de torturas en Caracas. O sea, están hablando ni más ni menos que del Helicoide. Sí. Y quien está ligada al Helicoide fue también Delcy Rodríguez. Claro. Entonces, Delcy, ¿está cooperando o no está cooperando? Todo, absolutamente todo se mezcla en este momento, y el escenario de incierto tiene mucho, de cierto tiene poco y nada. Ahora, Ilan, volviendo a esa figura, ¿no? La de Delcy Rodríguez. En la primera situación, digamos, en la primera aparición pública hubo, si se quiere, un corrimiento o una defensa de Maduro. Luego después, una suerte, digamos, de situación un poco más lavada. Y después ayer, cuando asumió frente a la Asamblea Nacional, volvió a hablar de héroes respecto de Maduro y de su mujer, y volvió a hablar de una situación ilegal por parte de los Estados Unidos. ¿En qué momento estamos hoy? ¿En qué instancia podemos? Y ella va a tener que lidiar, le toca lidiar con lo peor, le toca lidiar con las dos partes al mismo tiempo, con la presión por parte de Estados Unidos y por la presión del propio régimen, que ve cómo se empieza a caer. De hecho, cuando Delcy jura, está el hijo de Nicolás Maduro presente, Nicolásito. Y las primeras 3 personas que saludan después del juramento de Delcy, cuando ella baja, los diplomáticos, son el de Rusia, el de China y el de Irán. Clarísimo. Entonces, ella tiene que lidiar en todo este caos perfecto, y al mismo tiempo pasa algo que podría haber llegado a pasar si quien tendría que haber asumido, que era Edmundo González, podría pasar, que es el desconocimiento por parte del gobierno, de las estructuras del gobierno, en este caso con Delcy Rodríguez. ¿Ella es quien maneja el ejército? Sí o no. Claro, y así otras estructuras. Ahora, Ilan, pienso, vos decías, Delcy Rodríguez tiene que cumplir con las expectativas, por un lado, de la agenda de Washington, y por el otro, con la propia interna del régimen bolivariano. Pregunto, ¿cómo pasas de eso a una transición hasta llegar al llamado de elecciones y que el pueblo venezolano elija justamente quién tiene que gobernar, y democráticamente hablando también, ¿no? Evidentemente esa respuesta se puede dar en los primeros 90 días del gobierno. Es muy difícil su posición, y hay algo acá que lo dijo el encargado de Donald Trump para Venezuela en su primer gobierno. Los activos financieros de Delcy Rodríguez se encuentran en países aliados, más que a Estados Unidos, te diría Donald Trump, que son Qatar por un lado y por el otro lado Turquía. Entonces dice, si se la presiona desde ahí, ella va a tener que responder a nuestros intereses. 2 lugares, por otra parte, que se habían mencionado como lugares posibles de salvoconducto de Maduro, que finalmente no sucedía. Claro, porque Maduro dijo que no. De esto se trata cuando uno habla de un mundo que está completamente conectado. Entonces, Delcy Rodríguez va a tener que ver si puede aliviar la carga que tiene por parte de Estados Unidos, no solamente ella, sino también... De hecho, mira, es muy interesante porque Marco Rubio, quien es el nexo en este momento entre el gobierno de Donald Trump y la dictadura chavista, dice en una entrevista, ¿ustedes esperaban que nosotros vayamos por las 4 figuras que siguen después de Maduro? ¿Ustedes se imaginan lo que es desplegar las fuerzas americanas en este escenario? Nosotros teníamos un único objetivo, que era ir por la cúpula. Una vez que se fue por la cúpula, esto empieza
a caer por peso propio, palabra más, palabra menos de Marco Rubio, y es lo que estamos viendo en este momento. Vos fíjate que hasta incluso Donald Trump dice, vamos a analizar si las sanciones existentes contra Delcy Rodríguez se mantienen o se cae. Clarísimo, sí, entonces, no estás cooperando, pero estamos analizando Claro. que caiga. Esta es la ambivalencia con la que Donald Trump se suele manejar. Y en por el otra ámbito internacional. parte, es la manera de obtener, digamos, lo que quiere Estados Unidos, que es que efectivamente se siga a pie juntillas el programa que todavía no conocemos, pero que Donald Trump claramente dijo, we run, somos nosotros los que estamos gobernando. Exacto, pero a diferencia de lo que fue las pasadas incursiones terrestres en distintos países Sí. fallidas por parte Irak, de Estados Unidos. Afganistán y demás, que les costaron carísimos, ¿no? En un año electoral, además. Exactamente. Y en parte de eso tiene que ver con haber puesto un gobierno completamente nuevo de una manera muy rápida. Esto no Claro, justifica, está por muy supuesto. Delcy es parte de la dictadura. Sí, es una pero mujer Ilan, que tiene muchos cuerpos encima cargados. Sí, Ilan, pero vos lo sabes muy bien, vos sos especialista de verdad. No se negocia en debilidad con un... No podés imponer un gobierno, decían González Urrutia, Machado, se hacen cargo del gobierno ahora, intrínsecamente van a tener una debilidad que no hay manera de sostenerla. Entonces lo que vos tenés que lograr ahora es una transición con parte del poder de la dictadura para que vayan, primero desmembrando, no es que se muerto el perro, se acabó la rabia, desmembrando todo el organigrama de poder que tienen dentro de la estructura venezolana. Exacto. Es un cuarto de siglo. Claro, y aparte son los dueños de las armas también. Esto es lo que pasa, este es el gran paradigma. Claramente Edmundo González Urrutia, junto con María Corina Machado, tienen la legitimidad popular, de eso no quepa la menor duda. Sí. Fueron la fórmula votada, por más de que María Corina había sido inhabilitada por el régimen. Sí. Ahora, lo que no tienen ellos en este momento es la legitimidad gubernamental. Claro. Las Fuerzas Armadas, lo que sostiene el chavismo en este momento no responden a ellos. Y por eso sería un gobierno muy frágil. Y de vuelta, esto no quiere decir que tengan que seguir mucho tiempo más en el gobierno. Estamos Está bien. hablando de una dictadura, de un presidente como Maduro autoproclamado que está usurpando, y esa es la palabra que utilizan los venezolanos, el poder. Y justamente la dictadura chavista no cuenta con la legitimidad popular. No la cuenta ni dentro de Venezuela ni en Ni la fuera, sin pasta. duda. Pasa que la No. transición va a llevar mucho tiempo. Y cuando se haga la transición, el llamado a elecciones, aquel que gane va a encontrar un país devastado. Va a tener que tener una fuerza política de reestructuración que muy pocos políticos lo tienen en el mundo, para decir, vamos a seguir pasando hambre un tiempo, va a estar muy complicado todavía. Sin lugar a dudas, cuando estamos hablando de una sociedad que está quebrada, que está rota, como recién hablamos de los colectivos chavistas, o sea, estamos en una sociedad que está quebrada, cuyos salarios pueden ser de $3, 20, 40 dólares, una sociedad que está militarizada y por el otro lado una sociedad que fue colonizada también. Acá dejamos pasar por alto el hecho de que hubo 32 guardias de seguridad Sí, que respondieron claro. a Maduro, la primera línea, que eran cubanos, no eran Completamente. venezolanos. A nadie le llamó la atención. No te vayas de ahí, Es no te vayas de ahí, porque tenemos que... Está en el centro de Caracas, esto está sucediendo ahora, marchas a favor de Nicolás Maduro. Sí, que siempre tenemos que ser rigurosos, estrictos, estamos mostrando imagen. ¿Ese es Diosdado Cabello? Sí. Por la gorra Bueno. te digo que sí. Sí, Bueno. es Diosdado Cabello. Recordemos que en las últimas horas, en principio, se lo habría visto durante la noche con milicias recorriendo las calles. Ilan, ¿cómo lees esta situación? Bueno, de nuevo, estamos acá, el pueblo está con nosotros. Me parece que es otra pantomima más por parte del régimen que quiere mostrar algo que claramente no está sucediendo. Recién hablábamos de este decreto que dejó firmado Maduro antes de ser extraditado a los Estados Del Unidos. 3 de enero el decreto. Bueno, justamente están diciendo aquel que llama a ser colaboracionista con cualquier injerencia exterior y demás, o sea, cualquiera que piense diferente a nosotros va a ser retenido. Estamos viendo en vivo la gente que está saliendo a marchar supuestamente a favor de Maduro, del gobierno. No veo que haya por ahora ninguna bandera referida a Delcy Rodríguez. Pero, por un lado, lo que quiero aclarar es que me parece que ustedes saben mucho de esto, el tema de los planos cortos. Sí, Estamos sí, viendo sí, lo hemos Yo hablado. te iba a decir eso. No parece una marcha multitudinaria, ni muchísimo menos. O sea, vamos a explicar lo que decís, Ilan. Cuando hablamos de los planos cortos, quiere decir de qué manera la cámara enfoca la situación. Cuando la cámara enfoca la situación bastante próxima a la gente, es decir, que no ves
un espacio muy, pero muy grande, pareciera, da la sensación narrativa de que hay mucha gente. Pero si vos abrís el plano, volviendo a tu terminología, es decir, si vos mostrás más amplio el espacio con la cámara, la verdad es que notás que quizás no es tanta la convocatoria. Por lo menos esta es la sensación que me da, no sé, ustedes. Y perdón, y agrego dos cosas. Por un lado, las gorras rojas con las inscripciones PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro. Por el otro lado, también se ve algún que otro militar. Se los ve también. Por los E colores de la gorra. infiltrados que debe haber. Y un tema que después vamos a hablarlo, ¿no? El tema de los muertos en la extracción de Maduro eran fuerzas de seguridad cubanas, no venezolanas. Quienes custodiaban al dictador venezolano eran fuerzas cubanas. En este caso... Eran del servicio secreto cubano. Claro, fuerza de entrenamiento distinto al que tienen, bueno, ahí en Venezuela, obviamente. Claro, exactamente. Y que fallaron. Sí, por supuesto. Fallaron por completo. Sí, quería decir que lo que estamos viendo acá, no hay que soslayar, es una imagen recontra mega oficial de la dictadura venezolana, ¿sí? No es que estamos viendo una señal periodística, porque Rolando Graña no puede entrar a Venezuela porque sería inmediatamente detenido. Me comentaba un amigo, un querido amigo venezolano, periodista que trabaja aquí en nuestro país, me decía, si vos querés ir a Venezuela, como periodista, tenés que hacer el trámite o en Montevideo o en Asunción para recién arrancar a hacer el trámite porque no tenés cómo pedir la visa. Vos, como periodista, tenés que entrar con visa a cualquier país, si vas a trabajar. Si venís a trabajar a la Argentina como periodista, precisás visa. Si vas a Estados Unidos como periodista, precisás una visa de trabajo, porque lo que estás haciendo es ir a trabajar y a contar la realidad. En Venezuela no se puede. La realidad que hay en Venezuela es la que te muestra el canal oficial de propaganda del régimen. Haceme una semblanza, Ilan, de lo que significa que cubanos estén custodiando al dictador, al que era el dictador venezolano. Por un lado, la estrecha relación, el estrecho vínculo que sostenía unos y otros, o sea, que sostenía al gobierno de Cuba en Cuba y al de Venezuela en Venezuela. Y esto tiene que ver con algo histórico que fue quién seguía el mandato de Chávez. Si por un lado Maduro, que respondía a los intereses de Cuba en la región, o si por el otro lado lo seguía Diosdado Cabello, que era el ala militar venezolano. Sí. Lo que quedó al descubierto es que, por un lado, la dependencia cubana en referencia a Venezuela fue total porque el mayor proveedor de combustible hacia el régimen dictatorial cubano era Venezuela y en este momento está cortado. Y por el otro lado, quien proveía de inteligencia, entre tantos otros, era Cuba a Venezuela. Por eso vamos a ver muchos paralelismos sociales en cómo llevar adelante la acción estatal sobre la gente entre Cuba y Venezuela. Y permitime que te agregue algo más. Lo que quieras, Silvano. Un pequeño dato. En el día de ayer el sindicato de prensa de Cuba, sino de Venezuela, denunció que había 14 periodistas demorados. Sí, lo contamos acá. Y uno fue deportado. Sí. Por reportar, por contar lo que está pasando. Y son muchos los periodistas venezolanos que dicen, yo trabajo en un medio, pero que se vea fuera de Venezuela, que no se consume dentro de Venezuela porque o está prohibido o los venezolanos tienen que usar la VPN, o sea, un medio para poder acceder a leer, ya sea redes sociales o ciertos medios que están prohibidos dentro de Venezuela. Y es muy fuerte, son trabajadores que no pueden trabajar en su propio país. Después, obviamente, a las pocas horas lo liberaron, pero obviamente tomaron registro de cada uno de ellos al momento de la detención. El tema de Diosdado Cabello, por eso decíamos, ¿no? Diosdado suele salir en la madrugada, con fuerza de seguridad rodeándolo, caminando por las calles, y después lo publica en sus redes inclusive, para demostrar que está todo con normalidad. Tanto lo hizo en el día de hoy como ayer, pero también lo viene haciendo desde hace algunas semanas ya este mismo movimiento. Esto, con él a la cabeza, muestra a las claras que lo que quiere, obviamente, interpretar es que está todo bien a pesar de todo lo que nos ha pasado y seguimos fuertes. A ver, Gaby, respecto de esto, me gustaría, Andy, que muestres lo que tenés para compartir en este momento justamente respecto de Diosdado Cabello. Es una negación de la realidad. Hoy, al mediodía, a la 1, lo que les voy a mostrar, estas son las imágenes que salieron en la televisión venezolana, la pública. Esto es un acto que hizo Diosdado Cabello en Caracas, subido al escenario, exigiendo que liberen al presidente Maduro y a la primera dama. Miren el graf. Miren el graf, Las voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia.
diciendo que la revolución bolivariana sigue en pie, Sí. que niegan totalmente que vaya a caer el régimen dictatorial y dicen que tienen que ser devueltos en un acto que lo que vemos, ven que no hay juego de cámaras, estoy buscando unos videos para mostrarles. Es un plano fijo. Plano cerrado, donde dicen en las redes sociales, quienes estaban ahí dicen, había más escoltas que público. O sea, lo que están haciendo es todo montar un show para transmitir en las redes sociales y en la TV pública venezolana, que el régimen sigue sin problemas y que están por recuperar a Maduro y a la primera dama, ¿no? Ellos le dicen directamente primera dama a Siria. O primera combatienta. Así Primera se refieren combatiente. a Sí, Siria sí, Flores. sí. Es llamativo, ¿no? Porque no está la ¿Los presidenta. O sea, no Tal está la cual. presidenta electa Delcy Rodríguez, que es la máxima autoridad. Y para mí también hay algo de simbolismo diciendo por parte de Cabello, la gente está conmigo. La gente me apoya a mí. Sí. Y esto es un mensaje puertas para adentro. Sí, del a régimen Delcy. también. Dime de A qué, Delcy dime de qué Rodríguez. presumes y te diré de qué Que careces. decía Pero espera. Rolando, Dale. ¿no? El régimen se cerró a sí mismo, Claro, se obvio. puso más paranoico y están tratando de mantener este discurso Es un como relato. puedan, Es a un través de relato. los medios de comunicación, sostener la narrativa de que están bien, que la revolución bolivariana sigue en pie. A Impresionante, ver, ¿no? déjenme presentarlo a Bobby, que había preparado unas placas también para entender cómo sigue y el contexto del decreto de Nicolás Maduro, que está, y ahora lo que decía recién también Andy, cómo se profundiza el régimen para tratar de subsistir. Bobby, querido. Y me da un pie perfecto lo que te acaba de explicar Andy, ¿no? En este proceso que te estamos tratando de contar y analizar y explicar, que ahí el sábado en tu casa, cuando te enteraste, che, Estados Unidos lo capturó a Maduro, se lo llevó y uno esperaba una sucesión de hechos vertiginosos que rápidamente dieran cuenta de un cambio en Venezuela. Bueno, no es un proceso tan inmediato. Y este decreto, del que ya te referimos un par de veces en este programa, es prueba de ello. Mira, lo que vos ves acá, junto conmigo en la pantalla, sería el equivalente de nuestro boletín oficial. Claro, Argentina, con todos sus defectos, es un país de un sistema democrático que funciona. Entonces allí, cuando en las dos cámaras se aprueba un proyecto de ley, luego viene su reglamentación y su publicación para su entrada práctica en vigencia en el boletín oficial. Claro, esto es distinto, es la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando de una dictadura. Y allí, ¿qué hicieron en este fugar para adelante? Sacar un decreto que cuentan que ya había quedado medianamente redactado por el propio Maduro y que ahora se publica en el día de ayer en la Gaceta Oficial con estas cuestiones que tienen que ver con una radicalización. La militarización de la infraestructura de servicios públicos y de un área fundamental, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. Se militarizan, y no solo se militarizan, sino que además el personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar. Y todo, te venimos explicando, gira en torno a los hidrocarburos y a las reservas petrolíferas que tiene un país como Venezuela. Bueno, todo esto se militariza y todos los que trabajen en estas empresas o en estas áreas es bajo absoluto control del Estado. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Porque viene todo lo que tiene que ver con las restricciones de libertades individuales, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente placa. Te venimos explicando que se vuelve más paranoico el régimen en lo residual. Y allí también tiene que ver, pasemos por favor de placa cuando puedan, con lo que, por ejemplo, le está pasando a nuestro equipo, al de Rolando Graña y al de todos los equipos periodísticos del mundo, que no pueden ingresar. Tiene que ver con que hay directamente prohibiciones y restricciones, si no tenemos la placa, te lo cuento yo, con la circulación y el ingreso y el cierre de fronteras. Directamente no se puede ingresar si no es bajo la decisión discrecional de lo residual del régimen de Chávez y Maduro en el tema de poder ingresar y circular por el país. Gracias, Bobby, querido, gracias. Ilan, bueno, te damos un minuto más para cerrar el tema que estamos hablando de Venezuela. Yo te quería preguntar, sé que no puede ser una cuestión de blanco y negro. ¿Vos tenías una información que hubo un cara a cara entre Maduro y un venezolano en la corte? Exactamente. Justamente pasó? ayer uno de los reporteros de un canal colega de otro país de México que estuvo presente en la sala dijo, por un lado, que hubo mucha gente que asistió a este primer cara a cara entre Maduro y su esposa con el juez, y cuando terminó la sesión se levantó un venezolano, le dijo a Maduro que esto le pasa justamente por haber hecho todo lo que hizo, y Maduro se dio media vuelta, lo miró y le dijo, yo soy el presidente legítimo de Venezuela, Happy New Year. Eso le contestó Maduro.
Exactamente. Bueno. Audiencia que va a seguir el 17 de marzo. Sí. Entonces hay como un gran stand-by en esta situación. Me parece que por un lado tenemos que esperar que la espuma baje un poco, ver qué es lo que va a terminar pasando. Pero dejo un interrogante que me parece que excede propiamente al continente americano, y es que Trump, con la medida que tomó, está abriendo el juego en otros continentes y la vista se pone también lo que está pasando en Irán en este momento. Irán y Venezuela comparten mucho ambos regímenes que lo están gobernando. Bien. Y Trump puso el ojo sobre ellos, así que arranca en Venezuela, no sabemos dónde puede terminar. Y Lamborghini, muchísimas